la segunda sesión de la Semana de la Familia Amoris Laetitia 2021 de la Universidad Católica de Ávila. En el día de hoy contamos con la presencia de doña María Teresa Cid, que nos va a hablar del camino de la familia a la luz de la Amoris Laetitia. La doctora María Teresa Cid Vázquez es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. En 2008 obtuvo el máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia en el prestigioso Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia de Roma. Activa investigadora y escritora, es autora de numerosos artículos y libros relacionados con la familia y el matrimonio, entre los que destacan Persona, Amor y Vocación, dar un nombre a la luz del sí, publicado en el año 2009, y Familia, Escuela y Sociedad, el reto de educar, publicado en el año 2011. Pues, doña María Teresa, le cedo la palabra. Buenas tardes, gracias Rafael por la presentación. Parece que vamos dominando las dificultades técnicas habituales. En primer lugar, quería dar las gracias también a la rectora de la universidad, a María del Rosario Sáenz Yuguero, y también a los directores del Instituto Beri de la Familia de la universidad, a Luis y a Concha. Muchas gracias por haberme invitado a participar en esta Semana de la Familia que se organiza en el marco del Año de la Familia. Bueno, pues el título de unas pequeñas pinceladas o reflexiones en torno a este precioso documento, Amoris Laetitia, lo he titulado El camino de la familia a la luz de Amoris Laetitia. Como sabemos muy bien, el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, ha querido subrayar la importancia de la alegría para la vida cristiana. Su primera exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium, que fue un documento programático para todo su pontificado, quería subrayar la importancia de la alegría que se transmite con la buena nueva que es el Evangelio. En este documento dedicado a la familia, pues vuelve a insistir otra vez en la alegría, así lo ha titulado, la alegría del amor. Un documento que fue publicado el día de San José, el 19 de marzo del 2016, y por tanto estamos celebrando el 5º aniversario de esta exhortación apostólica, dentro de ese año dedicado a la familia. Bueno, pues lo cierto es que solo un amor verdadero puede ser fuente de alegría. Tanto más verdadero es el amor, más honda será la alegría. Podemos recordar esa hermosa anécdota que narra Newman en su autobiografía, cuando recuerda su vida en Oxford, donde gozaba pues, de un ambiente pues, muy refinado, ¿no? Entonces decía que él ahí gozaba de una alegría superficial, aunque en el fondo de su alma no dejaba de tener una profunda tristeza. Y sin embargo, cuando se convirtió al cristianismo, en lo más profundo del alma tenía pues una alegría muy profunda, y sin embargo pues tenía a veces una pequeña tristeza superficial, pues porque al convertirse al al catolicismo, pues muchas veces fue incomprendido dentro de la misma iglesia y tuvo que tratar con personas a veces pues no tan refinadas como las del ambiente de Oxford. Hoy, 18 de mayo, es también era el cumpleaños, un 18 de mayo de 1920 nació Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, que en su canonización fue descrito por el Papa Francisco como el Papa de la familia. Bueno, pues el Papa Juan Pablo II, en la Carta a las Familias, pues reflexionaba
Decía él, entre los numerosos caminos de la Iglesia, la familia es el primero y el más importante. Reflexionaba, por tanto, sobre la familia como camino de la Iglesia. Bueno, pues esta imagen del camino aplicada a la familia la utiliza también en este documento, en el número 325, el Papa Francisco. Nos invita a las familias. Caminemos familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos de nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor y de comunión que se nos ha prometido. Por tanto, en el documento nos va a presentar una imagen dinámica de la familia en movimiento dentro de un horizonte en el que lo que destaca es la promesa de un amor verdadero. El texto que estamos comentando no ignora tampoco el drama de tantas familias de nuestro tiempo, familias heridas, familias rotas, familias con muchas dificultades. En el número 291 del documento nos escribe el Papa: no olvidemos que a menudo la tarea de la Iglesia se asemeja a un hospital de campaña. Esa imagen de la Iglesia como hospital de campaña la utilizó por primera vez en esa célebre entrevista que le hizo Spadaro, una larga entrevista que se publicó en la revista Civiltà Católica. Decía ahí el Papa: veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y de dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras la batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene alto el colesterol o el azúcar. Hay que curarle lo primero las heridas. Ya hablaremos después del resto. Curar heridas. Y hay que comenzar por lo más elemental, ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. Esto es evangelio puro. Bueno, pues con esta imagen del buen samaritano que se acerca a la persona herida para curarla, para cuidarla, esta imagen la dedica también el Papa a la familia. Vamos a ver cómo en este documento el Papa nos muestra a la familia como ese hospital de campaña, porque es ciertamente en la familia el lugar donde recibimos el cuidado. Por eso la familia la vamos a ver como camino de la Iglesia, porque en la familia se cuida a las personas. El documento, La verdad del amor, Amoris Laetitia, la alegría del amor, es fruto, como sabemos, o viene precedido por dos sínodos: el sínodo extraordinario del año 2014, donde se abordaron los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización, y el sínodo ordinario del 2015, que se centró en la vocación y misión de la Iglesia. Y como sabemos, la palabra sínodo significa caminar juntos, caminar pues haciendo un camino que se comparte. Bueno, pues estos dos sínodos sobre la familia han desembocado en la familia como camino, que es lo que nos presenta el Papa en esta exhortación. Porque en esta exhortación nos va a describir la familia como la vía o el camino del hombre en su vocación al amor. Sobre esta imagen de la familia como camino o vía de la vocación al amor, pues existe un amplio consenso o unanimidad dentro de la Iglesia, en lo que ya pues existen diferentes matices o interpretaciones es en la manera pues de abordar pues este camino que hemos de realizar con la familia. Bueno, pues la imagen del camino humano que estamos comentando aquí, aplicada a la familia, el caminar para que sea humano,
tiene siempre dos dimensiones. Estamos hablando de un camino, cuando digo un camino humano, pues estamos distinguiendo este camino humano que se realiza dentro de la familia, pues del camino que puede realizar, por ejemplo, también un vagabundo que va pues de un lado para otro sin una meta. Aquí, cuando hablamos de la familia como camino, hemos de tener en cuenta, por una parte, que hay que caminar dentro de un horizonte, es decir, hay que aprender a mirar hacia un horizonte, hacia una meta a la cual queremos tender. Por tanto, la familia necesita un horizonte de vida y, por otra parte, hay que moverse, hay que estar en movimiento, es decir, vivir en familia significa ir dando pasos, ir acompañando, ir creciendo. Por tanto, las dos dimensiones, el horizonte de vida y el ir dando poco a poco pequeños pasos cotidianos, pues forma parte pues, de ese ritmo de las familias. El camino y toda la reflexión que hace el Papa en este documento sobre la familia, como decíamos antes, el hilo conductor es la verdad del amor. En este documento distinguimos tres niveles de redacción. En un primer nivel, pues tenemos todas esas citas que hacen referencia a los documentos finales de los dos sínodos sobre la familia que hemos citado anteriormente. En un segundo nivel de redacción, pues tenemos un abundante se cita abundantemente el magisterio sobre la familia de los papas anteriores, las catequesis sobre el amor humano de Juan Pablo II, donde desarrolla el concepto de teología del cuerpo, las mismas catequesis que pronunció el Papa Francisco entre los dos sínodos, 33 catequesis sobre las que uno de los profesores del Instituto Juan Pablo II de Roma publicó un precioso comentario a estas catequesis del Papa Francisco que tituló precisamente La familia en camino, desglosando pues, el significado de esas catequesis que dirigió a las familias el Papa Francisco, que son también pues, de una lectura muy adecuada en este año de la familia. Bueno, pues un tercer nivel o bloque dentro de estos tres niveles de redacción que estamos comentando en el documento, pues lo constituyen unos pasajes más originales del Papa Francisco que no están relacionados ni con el magisterio precedente ni con lo que se trató en los dos sínodos anteriores. La clave de lectura de esta exhortación apostólica nos viene claramente especificada en el título, como decíamos antes, la alegría del amor o la verdad del amor, que son pues, dos expresiones que no se pueden separar. Y el Papa, utilizando esta referencia a la alegría del amor o la verdad del amor, que son dos maneras de referirse a lo mismo, pues recoge también ideas que ya habían sido muy queridas para el Papa emérito, para el Papa Benedicto XVI. Sobre el vínculo entre verdad y amor, reflexionó el Papa Benedicto XVI en ese importantísimo discurso que dirigió a la Curia en el año 2012, donde hablaba precisamente de la relación, de la íntima relación que existe entre la verdad y el amor. También en su encíclica social, la Caritas in Veritate, en el número primero, él ahí señalaba cómo amor y verdad son la vocación que Dios ha impreso en el corazón de todo hombre. Entonces, y también el Papa Francisco, en la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, una encíclica que, como recordamos, estaba en gran medida escrita ya por el Papa Benedicto XVI, pero que el Papa Francisco la firmó y la hizo suya, pues en esa encíclica, en la Lumen Fidei, en el número 27, pues el Papa habla también de la relación entre el amor y la verdad. Amor y verdad, dice en esa hermosa encíclica, no se pueden separar.
Sin amor, la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida concreta de las personas. Por tanto, en este documento se nos invita a ir pues, a la raíz del amor, que es la que nos va a permitir descubrir pues esas características de un amor verdadero. Entonces, desde esta lógica que nos va a permitir descubrir un amor que no se reduce solo a un mero sentimiento, que nos permite también ver cómo hablar del amor no es hablar de ideas ni de ideologías, sino que es hablar de una experiencia que en muchos casos pues, marca de una forma indeleble la vocación y la identidad de la persona. Bueno, pues esta lógica que nos introduce en la comprensión humana de un amor verdadero, pues es siempre el amor, como decía Santo Tomás, busca siempre el bien para la persona amada. Por tanto, hablar de la verdad del amor significa hablar en primer lugar de reconocer a cada persona como un bien y querer bienes para la persona amada. Entonces, esta lógica del amor es siempre una lógica pues, que une a las personas en la verdad del bien que comparten, que es comunicativa, que por tanto establece vínculos fuertes entre las personas y que además se realiza en un camino de conversión. Otra palabra clave de este documento, como vamos a ver, es también el acompañar en ese itinerario a las personas hacia la purificación del deseo que nos lleva a una conversión del corazón. Bueno, pues este documento, que es ciertamente extenso, está dividido en 9 capítulos, donde, como digo, insisto, el hilo conductor va a ser la verdad del amor. Los primeros capítulos, los 3 primeros capítulos, los podemos leer como un tríptico introductorio que nos prepara para el núcleo, para la lectura del núcleo del documento, que van a ser el capítulo 4 y el 5. En el primer capítulo, de los números 8 al 30, lo titula A la luz de la palabra. Y aquí utiliza la imagen de las 2 casas que describe Jesús en el Evangelio, en el sermón de la montaña, del monte. La casa que construimos sobre roca o contraponiéndola a una casa que se puede construir sobre arena. Una casa, por tanto, pues frágil y que no sirve de morada para que las personas sigan creciendo en su camino. El Papa Benedicto XVI, en un viaje que realizó a Polonia en el año 2006, dirigiéndose a los jóvenes, afirmó: en el corazón de cada hombre existe el deseo de una casa. En un corazón joven existe con mayor razón el gran anhelo de una casa propia, que sea sólida a la vez y a la que se pueda volver con alegría y en la que se pueda acoger a los demás con alegría. Y le dirigió a los jóvenes estas 2 preguntas. ¿Cómo construir esa casa, esa morada a la que volver con alegría y una casa también abierta a los demás, a los que acogemos con alegría? ¿Y qué quiere decir construir sobre roca? Y la respuesta, él mismo dio la respuesta a estas 2 preguntas que formuló a los jóvenes. Construir sobre roca tu propia casa significa construirla sobre Cristo. Solo Cristo puede ser el fundamento de un amor verdadero, de una alegría que perdura aún en las dificultades. Construir nuestra casa sobre Cristo significa construir sobre un fundamento que se llama amor crucificado. En el fundamento de la vocación que estamos hablando aquí, a un amor verdadero, pues surge ciertamente de un amor crucificado, de un amor que dio la vida por cada uno de nosotros. Hace unos días se celebraba en Alcalá de Henares un congreso precioso que se tituló
la verdad y la alegría del amor humano, donde se nos habló también de un proyecto nuevo en el que participan algunos profesores que anteriormente pues, estuvieron vinculados al Instituto Juan Pablo II de Roma, que se titula también precisamente ese proyecto La verdad del amor. Bueno, pues en ese congreso, José Granados, que está invitado también a participar en esta Semana de la Familia, nos recordaba que esa roca firme que es Cristo, desde un amor crucificado que se nos entrega, pues también tiene como cuna pues ese sepulcro vacío. Es un amor crucificado, pero es un amor resucitado. Por tanto, es un amor que se llena de una luz, de una alegría nueva, puesto que Cristo ha resucitado. Bueno, pues en el capítulo 2 reflexiona el Papa sobre los desafíos de la familia. Un desafío fuerte para la familia pues es el individualismo, el emotivismo, lo que él llama también pues el desafío de las ideologías, esa colonización ideológica que hoy se está desarrollando pues contra la familia, pues a través de leyes agresivas, a través de una, bueno, pues toda una situación que ciertamente no favorece la cultura familiar, sino que más bien la debilita en su raíz. En el tercer capítulo, que titula La mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia, ahí el Papa pues hace una síntesis muy hermosa sobre todo el magisterio precedente sobre la familia, sobre la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, sobre las catequesis del amor humano de Juan Pablo II, cita también la Familiaris Consortio. La Familiaris Consortio es una exhortación apostólica sobre la familia. Se celebran ahora los 40 años de este documento, un documento que publicó Juan Pablo II después del Sínodo de la Familia del año 1980. Un texto que a los 40 años de este documento pues tiene también una gran actualidad. Bueno, pues estos tres primeros capítulos de Amoris Laetitia son un tríptico de entrada para introducirnos en el capítulo nuclear del texto, que es el capítulo 4, donde el Papa pues hace una exposición catequética sobre Corintios 13, sobre el himno a la caridad de San Pablo. Este himno a la caridad había sido también comentado por el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, en la Deus Caritas Es. En ese documento, en esa encíclica, en el número 34, decía el Papa Benedicto XVI: podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada sirve. Este himno a la caridad de San Pablo debe ser la carta magna de todo el servicio eclesial. En él se resumen todas las reflexiones que he puesto sobre el amor a lo largo de esta encíclica, de esa encíclica programática de su pontificado que fue Deus Caritas Es, Dios es amor. Ahí el Papa Benedicto XVI ponía el acento en que el servicio en la Iglesia no consiste tanto en hacer cosas, sino en entregarnos a nosotros mismos en aquello que hacemos. Pues esto que vale para hablar del servicio dentro de la Iglesia, es decir, no reducir la fe a un hacer cosas, sino a una profunda vida de unión con Dios, que debe ser el manantial, la fuente de nuestra entrega verdadera, sincera a los demás. Pues si esto es así para toda la tarea eclesial, lo es de una manera
pues medular, eminente dentro de la familia. En la familia es el lugar por antonomasia donde aprendemos a entregarnos, es decir, no a entregar cosas, no a entregar tiempo, no a entregar cualidades, sino a entregarnos a nosotros mismos, a los demás. Entonces, este capítulo es ciertamente el corazón del texto que estamos comentando. Y dice en el número 67 el Papa: únicamente a la luz del amor verdadero es posible aprender a amar y construir nuestra casa sobre roca. Esta es ciertamente la puerta de entrada a este núcleo que va a ir comentando de una forma muy hermosa en esas características que se nos revelan de un amor verdadero en el himno a la caridad que va comentando San Pablo. Y lo hace a partir del número 90 del documento. Entonces nos va recordando cómo este amor hemos de hacerlo vida en nuestra familia, y la primera característica que destaca de este amor verdadero, de este himno a la caridad, es la paciencia. Ciertamente la paciencia no se reduce solamente a aguantar, a soportar, no es tampoco estar inactivo, sino que la paciencia significa actuar con una excelencia preparando algo más grande. Es la medida del amor. Ciertamente, en este sentido, se nos habla pues, de un amor paciente que sabe esperar y que sabe sacar lo mejor de los demás. Otra característica pues, es esa actitud de servicio, pero sin caer en esa ideología del hacer o en ese querer controlarlo todo, o pues en ese activismo que es ciertamente pues una enfermedad y no una característica de un amor verdadero. Cierto que el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras, pero sabiendo siempre que en esa obra que estamos haciendo lo que se nos pide es una entrega pues de nuestra voluntad, de nuestro querer y también de nuestra capacidad de ponernos en sintonía, sobre todo con la voluntad de Dios para nosotros y para los demás. El amor verdadero nunca es un amor envidioso, se alegra con el bien de los demás, es un amor humilde que no se considera el centro, que sabe pues dar el protagonismo a los demás. Por eso nos recuerda también ahí el Papa cómo la ciencia hincha, solo el amor en cambio edifica, precisamente porque sabe desaparecer, sabe ser humilde, y esa humildad es ciertamente un rasgo esencial del amor verdadero. Decía Santa Teresa que la humildad es andar en verdad. Una característica del amor verdadero es también la amabilidad. Y recuerda el Papa que la amabilidad no es un estilo que un cristiano pueda elegir o rechazar, sino que es una característica que forma parte del amor verdadero. Esa amabilidad no se detiene nunca en lo negativo de los demás y es capaz de generar vínculos y de estimular, de sacar lo mejor de los demás. Una amabilidad que no consiste en ser amable con los de fuera y ser adusto con los de casa, sino que precisamente la veracidad de nuestra amabilidad con los de fuera, el termómetro está en nuestra actitud en casa. Es decir, hemos de aprender a ejercitar esa amabilidad en primer lugar con los nuestros. Solo así será verdadera la amabilidad con los de fuera. Es un amor que nos invita también al desprendimiento, a la generosidad. Y recuerda ahí el Papa pues esas palabras bíblicas, el que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? Es decir,
nos está constantemente a lo largo de todo el documento y de una forma especial al comentar este himno a la caridad, invitándonos pues a esa generosidad, a esa apertura que consiste en el fondo en esa conciencia de saber que con nuestra respuesta al amor, en el fondo estamos simplemente acogiendo un amor infinito que es mucho más grande que nosotros. De ahí pues esa capacidad de un amor sin límites, que es el que nos está intentando mostrar aquí el apóstol. Una manera de amar dentro de la familia también sin violencia interior. Sin tener malas caras, una actitud que está muy relacionada también pues, con la capacidad de saber perdonar y también con la capacidad de saber pedir perdón. Es decir, esta capacidad del perdón es ciertamente esencial en la familia, y es en la familia los padres lo primero que enseñan a los niños pequeños es ciertamente a pedir perdón. Un perdón que cuando vamos creciendo también vemos cómo es un requisito esencial de la actitud de pedir perdón cuando somos conscientes de haber ofendido al otro, el estar arrepentidos, es decir, el tomar distancia con aquello que hemos hecho mal y querer no volver a caer en eso que hemos hecho. Estamos arrepentidos, nos separamos de eso que hemos hecho y por eso pedimos perdón. Es un amor que confía, que espera y que soporta todas las dificultades que se puedan ir presentando, porque es un amor que confía siempre y que el himno a la caridad, este comentario que va haciendo, pues nos conduce a hablar de esa caridad conyugal que invita a las familias a ver el amor matrimonial como un camino de santidad, una caridad conyugal que no es fruto de las fuerzas humanas, sino que es un don del Espíritu Santo. La alegría y la belleza del amor ha de ser cuidada en el matrimonio. Esta alegría y esta belleza del amor que hemos de cuidar en el matrimonio dilata el corazón y amplía la mirada. Y aquí el Papa pues, nos recuerda también esa imagen tan hermosa con la que suele pintar Rubnik la figura de los esposos, con unas pupilas dilatadas que lo que representan es cómo el amor agranda la mirada de los esposos, porque hay un gozo profundo en esa experiencia de un amor verdadero. Bueno, pues esa alegría que es la consecuencia de ese gozo profundo, de esa comunión verdadera que se vive en el matrimonio, aquí el Papa, siguiendo a Santo Tomás, la compara con esa alegría de una amistad profunda de la que habla Santo Tomás como dilatación del corazón. La alegría del amor es la alegría que procede del Espíritu Santo. Benedicto XVI, haciendo un balance de las Jornadas Mundiales de la Juventud, decía: la fiesta es una parte integrante de la alegría. La fiesta se puede organizar, la alegría no. La alegría solo puede ofrecerse como un don. Y es que la alegría es un fruto del Espíritu Santo. La alegría la recibimos siempre como un don. Bueno, pues en el capítulo 5, que está pues íntimamente relacionado con este capítulo 4 que acabamos de comentar y que para el Papa Francisco en una entrevista que le hicieron le preguntaban sobre qué capítulo consideraba él más importante
de Amoris Laetitia, y él ahí recordaba pues que Amoris Laetitia, que había que hacer una lectura de todo el documento e interpretar el documento dentro de ese conjunto de ideas que va desgranando. Pero él señalaba que ciertamente para él el corazón del documento estaba en este capítulo 4, en el que hace esta exposición catequética del himno a la caridad. Pues muy relacionado con este amor verdadero, que es fuente de alegría y que es un don del Espíritu Santo, pues está relacionado el capítulo 5, que habla de la fecundidad del amor. El amor verdadero siempre es fecundo, aunque no sea siempre fértil. El Papa aquí recuerda cómo las familias numerosas son una alegría grande dentro de la Iglesia y de la sociedad. Recuerda también cómo los matrimonios que no pueden tener hijos y que adoptan a otros niños, pues son también una fuente de un gozo muy profundo por la familia que ofrecen a esos niños, curando pues una herida de una paternidad o de una maternidad que se malogró en el inicio, pero que ahora se cura dentro de esa familia que les acoge. Esa labor de una fecundidad del amor, que algunas familias están también llamadas a realizarlas pues en una tarea social muy concreta, pues que abre el horizonte de la familia a otras familias. Los 4 últimos capítulos del documento pueden leerse ciertamente dentro de esta clave de lectura de un amor verdadero que es fuente de alegría, como estamos comentando. En el capítulo 6, que titula Algunas perspectivas pastorales, nos habla el Papa de la familia como sujeto que ha de preparar la preparación remota, próxima e inmediata al matrimonio. Es decir, nos habla de la familia como sujeto pastoral y también como sujeto social. A mi juicio, el motivo por el que después del sínodo de la familia y de publicar este documento, el motivo por el que el Papa unió el dicasterio de la familia con el dicasterio de laicos, aglutinándolo en el dicasterio de familia, laicos y vida, pues responde un poco a esa idea de mostrar la importancia, la centralidad de la familia, en la que los hijos han de aprender a responder a su vocación al amor en un itinerario que consiste en aprender a vivir como hijos, a prepararse para el matrimonio y también a prepararse para recibir el don, la fecundidad de esa nueva entrega que van a realizar en el matrimonio o en la vida consagrada. Bueno, pues en este capítulo, donde habla pues de esta subjetividad pastoral de la familia, que es de una forma muy especial la que acompaña a los hijos en este itinerario vocacional, y no lo hace sola, sino que lo hace dentro de una familia más grande, que es la Iglesia, ¿no? Bueno, aquí el Papa habla de la importancia, dice, cito textualmente, la pastoral prematrimonial y la pastoral matrimonial deben ser ante todo una pastoral del vínculo, donde se aporten elementos que ayuden a madurar en el amor y a superar los momentos duros. No una pastoral emotivista, no una pastoral centrada solo en hacer que las personas se sientan bien, sino una pastoral del vínculo que ayude a las personas a superar las dificultades, madurando en el amor y perseverando en ese amor que es el fundamento sobre el que hemos de construir esa roca firme.
En el año 2016, en Ávila, en la Universidad Católica, fue invitado Carlo Cafarra y pronunció una bellísima conferencia que tituló Matrimonio y Libertad, donde reflexionaba precisamente sobre el vínculo matrimonial, cómo el consentimiento libre que expresan los esposos en el consentimiento matrimonial, ese consentimiento libre lo que crea es un vínculo sacramental, lo cual significa que el sacramento del matrimonio no es consecuencia del consentimiento de los esposos, sino que ese vínculo sacramental significa que es el mismo Cristo el que les está uniendo. Y ese vínculo que une a los esposos y el que les une ciertamente es Cristo, es reflejo o signo de un vínculo todavía más grande, que es el que une a Cristo cabeza con la Iglesia cuerpo de Cristo. Entonces, ese vínculo, antes de entenderlo como un peso, es al contrario lo que garantiza y lo que ayuda a los esposos a perseverar en el amor. Esa indisolubilidad del vínculo, porque es Cristo el que une a los esposos, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, nos dice Cristo en el Evangelio. Esa indisolubilidad, decía Cafarra en esa bellísima conferencia, antes que una exigencia moral o ética, es un don, un regalo que Cristo hace a los esposos. Por eso el matrimonio es un camino de santidad, pues con un horizonte grande como cualquier otra vocación dentro de la Iglesia. Ese don que se recibe con el vínculo matrimonial es al mismo tiempo una tarea, y una tarea que pide de los esposos la fidelidad para vivir ese para siempre. Bueno, pues el Papa claramente nos invita a construir una pastoral del vínculo que ayude a discernir pues esa verdad sobre la que se funda el matrimonio, y una pastoral del vínculo que ha de hacer visible también cómo el origen del que proviene pues es esa gracia, ese gran misterio, decía San Pablo, y yo lo refiero a la unión de Cristo con su Iglesia. Ese es el espejo en el que han de mirarse todas las familias, también las heridas, claro que sí. En el capítulo 7 lo dedica a la educación. El tema de la educación de los hijos pues es también un tema muy querido del Papa Francisco, y sobre esta dimensión de la educación, pues la Iglesia no cansa de repetir hasta qué punto es importante en la familia no renunciar a esa tarea educativa, a ese derecho de ver que tienen los padres de educar a los hijos en un camino que va dirigido a fomentar la madurez del hijo para que sea capaz de comprometerse y de entregar su vida por un amor verdadero. Y para ello, en ese itinerario, en ese camino educativo que se ha de emprender en la familia, pues es muy importante también la educación en las virtudes. No basta una educación en valores, hay que educar en las virtudes a través de esas prácticas familiares que revisten pues unas tonalidades distintas en cada familia. Las reflexiones tan hermosas que hace el Papa Francisco sobre la educación en este capítulo podríamos sintetizarlas en dos expresiones. Hemos de generar procesos que permitan transitar de lo imperfecto a lo más pleno y promover libertades responsables.
y esta responsabilidad ha de aprenderse en primer lugar en la familia. En el capítulo 8, al que ahora vamos a hacer referencia, nos habla de acompañar, integrar y discernir, y después de este capítulo, que vamos ahora a hacer una breve reflexión sobre él, el último capítulo conclusivo de Amoris Laetitia, el capítulo 9, trata de la espiritualidad conyugal y familiar, la importancia de la oración en la familia, la importancia también de saber enmarcar el trabajo dentro de la vocación familiar, no llevando una vida paralela en el mundo laboral y en el mundo familiar, una bellísima reflexión sobre esa espiritualidad conyugal y familiar en el capítulo 9. Pero vamos a decir algo sobre ese capítulo 8 en el que, en gran parte, por la insistencia de los medios de comunicación y por todos los avatares que conocemos muy bien después de la publicación de la exhortación apostólica, pues algunos han querido centrarse única y exclusivamente en este documento y en este capítulo 8 y dentro de este capítulo en concreto en una nota a pie de página. Pero el capítulo 8, en el que se habla pues, de esas situaciones irregulares en las que pueden vivir algunas personas, lo ha titulado Acompañar, integrar y discernir. Ese acompañamiento al que nos invita el Papa, que ha de ser en primer lugar tarea de las propias familias, va precedido de una acogida inicial. En este capítulo, leído en conexión con los capítulos anteriores, el Papa insiste cómo hemos de superar en la Iglesia una pastoral sectorial o dividida por estancos y hemos de ser capaces de fomentar una visión más integradora de la pastoral, donde él quiere dar un protagonismo especial a las familias. Y en ese arte del acompañamiento del que nos está hablando aquí el Papa, ciertamente el que nos enseña a acompañar a las personas y a las familias es Cristo mismo. Es decir, hemos de acompañar a los demás pues con el estilo, con el lenguaje que nos enseña Cristo. Es decir, ha de ser un acompañamiento sacramental. Y en este sentido, pues habla el Papa de esa gradualidad, de ese acercamiento paulatino con el que hemos de saber acompañar a las personas, distinguiendo claramente es decir, ese acompañamiento, sabemos, para acompañar a las personas no es posible desde los libros o desde las ideas. Se acompaña a las personas, en primer lugar, pues escuchándolas. Esa escucha de las personas nos permite conocerlas en sus circunstancias concretas y hemos de acompañarlas ¿para qué? Para acercarlas a Dios, no para acercarlas a nosotros mismos o para pura autocomplacencia o por una simple compasión del otro sin salir te compadezco, pobrecito, como está, sino que ha de ser un acompañamiento para acercarlas a Cristo. Por tanto, es un acompañamiento que está dirigido a la conversión. Esa es la amistad verdadera que hemos de ofrecer a los demás. Por tanto, en ese acompañamiento hemos de saber pues ir dando pasos con toda la paciencia del mundo, pues para que se vaya pues produciendo esa conversión en las personas. Entonces, el segundo punto del que nos habla aquí es de integrar en la vida plena de Jesús. Y esta integración de la que se nos habla en la exhortación apostólica, cuando se nos habla de sentirnos integrados en la Iglesia, no podemos confundir a la Iglesia con
una asociación donde unos son miembros de pleno derecho y otros son miembros correspondientes o son simples invitados. No, pertenecemos a la Iglesia por el bautismo y todos basta estar bautizado para pertenecer plenamente a la Iglesia, que es una comunión, no es una asociación. Ahora, en esa comunión de vida que es la vida que compartimos dentro de la Iglesia y a la que pertenecemos por el bautismo, hemos de ir dando pasos en esa dirección de convertirnos, en esa dirección de apartarnos del pecado que nos separa de Dios y de unirnos a esa vida de la gracia que se nos regala por el bautismo. Por tanto, es esa integración en una comunión profunda de vida con Cristo a la que se nos está invitando. Y la tercera palabra de la que nos habla aquí el Papa es del discernimiento a la luz de la verdad. Ese discernimiento del que nos habla el Papa, y aquí recordamos las reglas de discreción de espíritus de San Ignacio, no hay nada que discernir sobre si pecar o no pecar. Es decir, sobre eso no cabe discernimiento, no se puede pecar. Entonces el discernimiento no es sobre si peco o no peco, o tampoco una vez que la persona ha hecho una elección del estado de vida y ha elegido pues, ser sacerdote o casarse o el estado de vida que ha sido la respuesta a su propia vocación. Una vez que hemos hecho esa elección de estado, no cabe tampoco discernir si me equivoqué o dejé de equivocarme, sino que aquí el discernimiento del que nos está hablando el Papa son más bien unas reglas que nos ayudan pues a la prudencia de saber cómo hemos de ir dando pasos en esa dirección de la conversión, que es la meta del camino. Y el Papa Francisco, en el número 294, nos dice ciertamente o nos propone el modelo de ese acompañamiento del que nos está hablando. Dice el Papa, es lo que hizo Jesús con la samaritana. Dirigió una palabra a su deseo de amor verdadero para liberarla de todo lo que oscurecía su vida y conducirla a la alegría plena del Evangelio. Cristo se dirige a ese deseo de un amor verdadero de la samaritana y la pone frente a la verdad de su vida, invitándola a la conversión. Y es esa oportunidad que le da Cristo hablándole al corazón, esa renovación que se produce en el interior de la samaritana, lo que va a ser para ella una fuente permanente de alegría. Pues ese hablar al deseo y saber dirigir el deseo a una meta verdadera es de lo que nos está hablando el Papa a lo largo de las bellísimas reflexiones del documento. Por tanto, para concluir, profundizar en la familia como sujeto eclesial y sujeto social permite una profundización concreta de unas relaciones en las que podemos ver cómo la visión que nos está presentando el Papa de la familia se basa en saber establecer unas relaciones que se basan en la verdad del amor. El deseo de un amor que tiene como fuente y como meta a Jesucristo, que por tanto no nos defrauda nunca. El amor no está tanto en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero y es la garantía que nos ayuda a nosotros a perseverar en ese camino. El deseo de familia permanece siempre en el corazón de los jóvenes, pero ese deseo no basta. Hemos de saber acompañarles y conducirles, ayudarles a construir
un amor verdadero construido sobre una roca firme. En uno de los últimos números de la exhortación, en el número 307, nos dice el Papa: hoy más importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral por consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Por tanto, nos está invitando a una pastoral más preventiva que terapéutica. Y esa pastoral preventiva tiene que ver pues, con esa tarea de la familia de enseñar a los miembros de la familia, a los hijos, pero sobre todo también vivirlo los esposos en esa profunda comunión de vida que ha de ser su matrimonio, responder a su vocación al amor. Por tanto, es una pastoral de vínculos fuertes, una pastoral preventiva que a través de las familias como camino de la Iglesia nos enseña a generar espacios nuevos y nos enseña también a vivir el tiempo dirigiéndolo a una meta. Y esto, si era importante cuando lo escribía el Papa hace 5 años, hoy, pues ciertamente después de todo lo que llevamos viviendo en estos tiempos de pandemia que han propiciado pues una cultura digital de estar conectados sin tener en cuenta las dimensiones del espacio y del tiempo, porque nos conectamos con cosas que están grabadas y que no responden a esa dimensión del tiempo, pues ciertamente el papel de la familia como generadora de espacios no virtuales, sino reales, y como generadora también de un sentido humano del tiempo que sabe mantener la memoria de un origen y acompañando también en el camino hacia una meta, pues es ciertamente muy importante. En el primer documento programático del pontificado del Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, él nos hablaba ahí de que invitaba a toda la Iglesia a una conversión pastoral y misionera. Y en esa conversión de la que nos hablaba el Papa, se trataba no solamente de reconocer nuestros pecados, sino también, sobre todo, de reconocer la grandeza a la que estamos llamados. Es decir, el saber tener paciencia en las dificultades para permanecer en el camino hasta que se haga la luz y alcanzar la meta. Lo que decía San Ignacio también, no hacer mudanza en tiempo de desolación o no tirarse del tren cuando pasamos por el túnel. Ese perseverar pacientemente para mostrar esa belleza. El Papa termina el documento hablando precisamente de cómo la familia muestra esa belleza. Dice así, en el número 184, con el testimonio y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a los demás, transmiten la fe y despiertan el deseo de Dios. Muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que se nos propone. Bueno, pues esa belleza que la familia transmite, de esa vida plena, de esa vida que comienza con algo muy pequeño, pero que se hace muy grande, pues nos enseña también a disponer de una vacuna ante las dificultades. Nosotros hemos estado meses esperando la vacuna para superar este virus que nos ha metido a todo el mundo en una pandemia. Bueno, pues la vacuna que se nos ofrece en este texto tan hermoso, pues es volver
al origen, volver a la verdad del amor como una roca firme en la que es Cristo el fundamento sólido en la vida de las familias. Una roca firme que nos pone en movimiento. Cuando hablamos de Cristo como roca firme, nada más lejos de esta imagen el presentar algo estático, sino que precisamente nos pone en movimiento. De ahí la imagen tan hermosa del camino al que quiso hacer referencia el Papa Juan Pablo II y que también el Papa Francisco ha querido retomar en este texto que dedica a las familias. Y puesto que hemos hablado de la familia en camino y de esta imagen del camino, me vais a permitir que termine citando unas palabras muy hermosas que pronunció Juan Pablo II en Ávila con motivo del 4º centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús, el 1 de noviembre del 82. Decía Juan Pablo II: Santa Teresa quiere seguir caminando con la Iglesia hasta el final de los tiempos. Ella, que en el lecho de muerte decía: es hora de caminar, su figura animosa de mujer en camino nos sugiere la imagen de la Iglesia esposa de Cristo, que camina en el tiempo ya al alba del 3er milenio de su historia. Teresa de Jesús, que supo de dificultades en los caminos, nos invita a caminar llevando a Dios en el corazón. Bueno, pues el Papa Francisco nos invita a caminar a las familias llevando también a Dios en el corazón. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora quedo a vuestra disposición para el coloquio. Muchísimas gracias, doña María Teresa. Ha sido un verdadero placer escucharle y aprovecho también para decir a quienes quieran hacer preguntas que pueden hacerlas poniéndolas en el apartado preguntas y respuestas. Y si pulsan los 3 puntitos ahí abajo de la pantalla, pues pueden escribir. Bien, yo, ya que tengo el micrófono en mi poder, voy a ejercer como tal y bueno, quiero hacer una pregunta aprovechando que hoy es el cumpleaños de San Juan Pablo II y que él le tenía tanto amor a los jóvenes, preguntando pues por los jóvenes, ¿no? Porque me ha llamado mucho la atención cómo el Papa invita a curar heridas, ¿no? De hecho, yo en la clase, habitualmente, cuando explicamos la verdad del amor, nadie duda que el amor es la verdad, ¿no? Y además que el amor de Cristo es probablemente el más excelso, ¿no? Sin embargo, yo creo que los jóvenes, a raíz de las heridas que han podido sufrir en la sociedad, en su familia, los desengaños amorosos o incluso el uso de las nuevas tecnologías, que es un arma de destrucción afectiva masiva, ¿no? Se encuentran muy desesperanzados, ¿no? Porque ven que no se sienten con fuerzas para realizar esa promesa, ¿no? de amar a alguien para siempre, ¿no? Con Dios. Entonces, ¿cómo podemos los profesores universitarios llevar a cabo esta tarea de curar heridas y de acompañar en una universidad católica? Muchas gracias por la pregunta. Mientras estaba escuchándote, estaba recordando este libro precioso también de C.S. Lewis, Los 4 amores, donde él comienza en este libro, comienza haciendo una advertencia muy sabia. Y es que, si bien es cierto que Dios es amor y es la fuente de todo amor verdadero, a la inversa no es verdad. Mi amor no es Dios. Es decir, él ahí advierte del peligro de absolutizar nuestros amores humanos. Es decir, nuestro amor humano, aún el más verdadero, ha de ser un camino que nos dirija
a Dios. Entonces, ciertamente los jóvenes hoy muchas veces crecen en un ambiente y viven en un ambiente rodeados de muchos ídolos, y un ídolo más pues son diferentes maneras de interpretar el amor, un amor romántico donde se absolutiza el sentimiento, la intensidad de lo que siento, sin ver realmente, sin ayudarles a interpretar y a dirigir ese deseo a una meta, a una vida en comunión que no se logra solo con el sentimiento, sino que es una tarea de la libertad y que es un aprendizaje que requiere tiempo y que requiere también, hay amores que nos pueden prometer y hay otros amores que sabemos perfectamente que no nos prometen nada, que es un evadirse, un pasar el tiempo. Esa promesa es una promesa de un amor que en primer lugar tenemos ya un don, no es partir de cero, pero al mismo tiempo es una tarea. Y ciertamente uno de los desafíos más importantes en la tarea educativa, en primer lugar de los padres, pero también en el ámbito universitario, es educar en la capacidad de prometer. Es decir, seguimos todavía con el cliché erróneo de que el fin de la educación es la autonomía. La autonomía es una dimensión esencial de la persona y claro que las personas tenemos que ser capaces en ciertas cosas de ser autónomas, pero no es el sentido de la educación. El sentido de la educación es la capacidad de entregar la libertad de prometer y de construir con otro pues una vida juntos. Entonces, ese acompañamiento que se inicia en la familia, pues hoy nosotros a los jóvenes pues hemos de seguir hablándoles en ese sentido. Es decir, cuando a veces se dice que no sabemos en qué consiste la libertad, pues en el fondo somos un poquito cínicos, iba a decir, porque claro que lo sabemos. No hay mayor acto de libertad que la capacidad de amar. En cualquier otra acción se nos puede sustituir, menos en la acción de amar. Somos absolutamente insustituibles en esa tarea y hemos de enseñar a los jóvenes a amar. De hecho, escuchándole, hablándolo de la autonomía, el problema del amor para los que se centran demasiado en la autonomía es que es absolutamente heterónomo, ¿no? Me mueve a salir de mí, ¿no? En ese sentido. Claro, y esa heteronomía se ve como un signo de debilidad. Por tanto, habría que superar una heteronomía inicial de dependencia que significa todavía pues una falta de madurez mientras somos niños, y la madurez consistiría en una independencia, en una autorrealización dirigida única y exclusivamente al desarrollo de las propias capacidades, pero sin ver que ciertamente el hombre es un ser relacional y bueno, para progresar, podemos progresar solos, pero para ser felices necesitamos a otro. Es decir, solo no se puede ser feliz, salvo que estemos hablando de esa soledad buscada, que es en el fondo una soledad en la que hacemos presente a Dios y a través de Dios a todos, pero no es una soledad en este sentido, ¿no? Es decir, para ser felices tenemos que estar en comunión con los otros. Entonces podemos dar gracias de que en la familia comprendemos que no somos meros individuos, ¿no? Pero bueno. En la familia se nos pone un nombre y se nos llama por el nombre,
y ese nombre es precisamente un signo de que somos personas, somos más que individuos, somos personas absolutamente irrepetibles. Pues para no acaparar, voy a ceder el puesto a las siguientes preguntas. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con los jóvenes y dice, bueno, yo creo que se refiere después de esta grandeza del amor que nos viene a través de la familia cristiana, ¿por qué cada vez son menos los jóvenes que se casan por la iglesia, ¿no? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Nosotros vivimos, los cristianos estamos dentro de la sociedad secular que nos ha tocado vivir y llevamos ya varias generaciones en las que la opción que han tomado nuestros políticos, y no me refiero solo en España, sino en el contexto cultural occidental, es no reconocer la identidad de la familia fundada en el matrimonio como una unión de un hombre y una mujer abiertos a la vida. Se ha querido, la propuesta del legislador es llamar familia a todo tipo de uniones, incluso ahora también se llama matrimonio a las uniones de personas del mismo sexo. Es decir, que el legislador ha optado por llamar familia a la mayor pluralidad posible que se nos pueda imaginar, sin reconocer una especificidad, una originalidad del matrimonio. Pues los jóvenes, como son chicos inteligentes, si todo es familia, nada es familia, por tanto, ¿para qué nos vamos a casar? Es que si la familia es eso, o sea, ¿para qué nos vamos a casar? Lo que ocurre es que ciertamente esto pues, dificulta muchísimo la tarea de formación de los jóvenes, donde hay que mostrar la verdad, la originalidad, la identidad propia de la familia. O sea, ¿y por qué la familia es una fuente del bien común para la sociedad? Entonces, la familia es una fuente de bien común para la sociedad cuando es una familia que es el don de un don anterior, que es el don que se hicieron los esposos en el matrimonio. Y es esa unión entre el matrimonio y la familia la que garantiza la igual dignidad del hombre y la mujer y la igual dignidad de los hijos respecto a los padres. Cuando hoy a veces escuchamos que los padres desean tener hijos y ponen todos los medios para tener hijos, el hijo nunca puede ser la consecuencia de un deseo del padre, porque no podemos reducir el hijo al deseo de los padres. El hijo tiene una dignidad por sí mismo y una trascendencia que no se puede reducir al mero deseo de los padres. Es más, los que tienen derecho a tener un padre y una madre que les quieran son los hijos. Es decir, los hijos tienen derecho a ser fruto de un amor anterior, un amor incondicional e irrevocable que es un signo, una imagen del amor de Dios para con ellos. Entonces, a veces pues es un poco la propia inmadurez de los adultos la que hace difícil a los jóvenes madurar para aprender a amar de verdad, ¿no? Entonces, los padres son para gastar la vida por los hijos, pero los hijos no son para los padres. Los hijos son para dejar a su padre y a su madre y formar su propia familia. Entonces, nosotros vivimos en una cultura donde el modelo antropológico es el joven. El otro día me pasaban a mí una diapositiva muy simpática, de la Organización Mundial de la Salud, donde
decía que ahora se es menor de edad de los 0 a los 17 años y se es joven de los 18 a los 65. El modelo antropológico es el joven, no es la persona madura que se convierte en un referente para el joven. Entonces, si nosotros no proponemos la madurez como una meta, ¿cómo van a madurar los jóvenes? ¿Cómo van a plantearse el casarse con todas las dificultades que eso conlleva y con todos los sacrificios que conlleva si realmente le llamamos a todas las experiencias también pues a las simples uniones de hecho y a otro tipo de convivencias, a todos le llamamos de la misma manera? El problema que hay es que cada vez hay menos jóvenes. O sea, si el modelo es la juventud, parece que la pirámide de población está totalmente invertida, ¿no? O sea, realmente a nivel real, el público objetivo de la política hoy en día no son los veinteañeros, no sé si me explico. Y luego, escuchándole, me da la impresión, atendiendo también, creo recordar que Ratzinger en el diálogo con Habermas insistió bastante en el ámbito de lo prepolítico, es decir, algo que Habermas también denominaba el ámbito de la vida, ¿no? Creo recordar, que no todo puede estar regulado por la política, no todo puede ser reducido a consenso, en el sentido de que hay una realidad prepolítica que es también el preámbulo y la condición de posibilidad de la política, y ahí es donde entra evidentemente la familia y la identidad personal, las relaciones con la familia, ¿no? Entonces yo me pregunto si todo este ataque a la familia es precisamente un ataque político. O sea, es realmente un proyecto para romper la sociedad desde dentro, acabar con lo prepolítico y así consolidar un poder absolutamente estatal, ¿no? Bueno, yo creo que no, en estos casos yo creo que no conviene, o sea, no podemos simplificar o detectar solamente una causa, sino que la situación es ciertamente mucho más compleja y hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta también. Y cito otra vez a nuestro querido Carlo Caffarra, decía Caffarra en una entrevista: solo un ciego puede negar que existe una gran confusión dentro de la Iglesia. Y cito, y esto, vamos, Fulton Sheen en el año 1947 decía: solo los que viven de fe saben realmente lo que está pasando en el mundo. Realmente para interpretar lo que está pasando no nos vale solo la sociología ni los análisis así de las ciencias humanas, sino que realmente es la mirada de la fe la que nos permite tener una mirada más profunda y más amplia. Tú, Rafael, hablabas del consenso. Es cierto que el consenso, en el sentido incluso de absolutizar el consentimiento, el otro día mis alumnos en clase estaban hablando pues, de esa ley que quiere poner en marcha la vicepresidenta del gobierno para prohibir por ley la prostitución, y los jóvenes, mis alumnos hablaban de que bueno, la prostitución, cuando es una actividad voluntaria, es decir, basándose en el consentimiento, tratarían de justificar en ciertos casos la prostitución. Ese consentimiento, esa sacralización casi del consentimiento que se hace y ese contractualismo que se basa siempre en el consentimiento, no nos sirve para interpretar la verdad de la familia. Ese cuidado del que hemos hablado, hemos dicho que la familia es el camino de la Iglesia porque es en la familia donde se cuida a las personas. El cuidado de las personas no se basa en el consenso, se basa en una alianza que tiene que ver
con que la vida siempre es sagrada y que hay que cuidarla, aún en las y sobre todo el barómetro para medir la humanidad o la deshumanización de una sociedad es el cuidado de los más débiles. Y ciertamente en la familia se nos enseña pues ese cuidado, un cuidado que se basa en esa alianza irrevocable que Dios ha establecido con cada hombre. Pues para cumplir también la alianza con el tiempo establecido, Muy bien. he de decir que muchísimas gracias de nuevo, doña María Teresa. Ha sido un absoluto placer escucharle. Imagino que todos los presentes a nivel del más allá del espacio-tiempo digital, ¿no? También. Y así que podemos dar por concluida esta sesión. Y de nuevo, pues eso, muchas gracias. Gracias a vosotros y espero que en la próxima ocasión podamos vernos presencialmente. Siento no haber podido ir a Ávila en esta ocasión, pero gracias de todas formas por haber participado, por las preguntas y sobre todo a la universidad, al Instituto Berit de la Familia por haber organizado esta Jornada de la Familia en el marco del Año de la Familia que ha convocado el Papa Francisco. Muchas gracias. Usted.